hemos quedado en el medio de una noticia que tiene que ver con Qatar, que tiene que ver con el Mundial, que tiene que ver con algo que a los argentinos nos da aquí. No sé si acá o acá. Creo que nos da en lo que nos da en el tema del argentino, viste que es muy fervoroso el argentino, es muy hincha, muy ruidoso, muy sediento, como se dice, y a días de empezar el Mundial ya se dijo y ya la FIFA prohibió la venta de bebidas alcohólicas en los estadios de Qatar. Quiero hablar de esta noticia con nuestro columnista, que vamos a hablar de Qatar, vamos a hablar de todo el boicot que se está haciendo, ¿no? De por qué ahí, si ahí pasa esto, si ahí pasa aquello. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestro historiador, Nico Moñi. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Fati? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos bien, con un calorcito en la ciudad Salta que da para hablar, ¿no? Da para pensar ahí. No sé cómo estarán en Qatar, que dicen que hace mucho más calor. Ay, no. Ahí que están. Menos mal que no fui, entonces. Viste, yo por eso tampoco fui, porque dije, no, tanto calor hacia allá que para qué vamos a ir. ¿Para qué? Nada. Y es re interesante esto que vos venías planteando, un poco estábamos hablando fuera del aire. Sí. Esto de cómo, obviamente, este es un mundial que nos está resonando en época de redes, en época de medios masivos, sobre esta cuestión de los boicots, ¿no? Vos decías al inicio del programa este hecho de que Shakira no va a cantar, que Dua Lipa tampoco, que hay incluso deportistas que se han negado a ir. O esto que decías, ¿no? En Qatar no se va a vender cerveza en los estadios porque en los países musulmanes, por lo general, es decir, aquellos que siguen la religión del Islam y se los consideran musulmanes, no beben alcohol en general, nunca en su vida, ¿no? Entonces por eso es que en este caso se va a prohibir. Y hay que decir que estas noticias a veces nos resuenan un poquito más porque pasan en un país que es de Medio Oriente. Nosotros ya tenemos un prejuicio bastante fuerte sobre Medio Oriente porque, por ejemplo, en los estadios de fútbol de Argentina tampoco se vende alcohol. Está prohibido el alcohol. Pasás ahí por acá no quiero dar ideas mejor, pero hay forma de pasar, viste, las bolsitas de Fernet y la gente se las ingenia, pero es verdad, acá también está prohibido. Por lo general, claro, hay mecanismos. Yo no recomendaría a la gente que va a Qatar hacer esas cosas por las dudas, pero es real que digo que a veces cuando la noticia pasa en estos países nos sorprenden un poco más, podemos decir. Esto no quiere decir que en Qatar, la mayor denuncia que están haciendo la gente tiene que ver, uno, con los más de 6.000 trabajadores que se denuncia que murieron en la construcción de los estadios, y dos, con esta política que tiene Qatar en relación a la comunidad LGTBQ+, que obviamente para la comunidad de Justo de Medio Oriente también está prohibido este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo. Viste, ahí en ese sentido que ya empezamos a ampliar, viste, el tema esto de los derechos humanos ahí en Qatar, si se respetan, se violan y demás. Tengo un desencuentro ahí con el tema de la homofobia. Ajá. Porque si bien decimos, ¿no? Yo el otro día pensaba una cosa y ahora me lo pongo a analizar de otra manera. Digo, ¿no? ¿Qué país que no es justo? El fútbol es para todos, en teoría. ¿Por qué no una pareja de hombres puede ir a ver el partido si tanto les gusta? Una pareja de mujeres, ¿por qué no poder darse la mano? ¿Por qué no besarse o pedir matrimonio? Viste que ahora está el tema del auge de los matrimonios en los estadios, eventos, como en Coldplay. Porque claro, ¿por qué no se puede pedir matrimonio a una pareja y demás? Yo digo estas cosas, viste, ay, Qatar, que la pan con queso. Pero después pasa que vemos a argentinos cantando canciones totalmente homofóbicas. Digo, no, tampoco tan lejos estamos nosotros como personas o argentinos más que nada, porque sabemos que el argentino es muy fervoroso, muy eufórico, y esa canción que hicieron, viste, sí, a los franceses, horrible. Sí, horrible. Entonces somos los menos indicados para no sé si tanto al extremo, pero para criticar la homofobia ahí en Qatar, si estamos cantando esa canción a viva voz. De hecho, como dato, si querés, que aunque es de color, ayuda a graficar esto que estás diciendo, en Europa, es decir, estamos yendo a un continente occidental y que se supone más abiertos, no hay ningún jugador de fútbol profesional que reconocidamente o de manera pública diga que es homosexual. Tiene que decirlo, ¿no? Claro. No, podemos decir que no hace falta, porque nadie tiene por qué estar contando todo sobre su vida, pero sí, que esto yo no lo digo yo porque a mí se me ocurrió como dato exclusivo, sino que lo han dicho muchos futbolistas,
que en el ambiente del fútbol, en general, también hay una discriminación tan grande que no hay acceso o no está la puerta para que puedan abiertamente hablar de estos temas en un ámbito que se supone que es profesional, que es laboral, digo, un ámbito que no tendría que haber problemas, por así decirlo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, la idea un poco de la columna es ir mencionando algunos momentos históricos donde esto ya había pasado. Y principalmente con esto que decíamos un poco, donde también pasó en Occidente, donde también pasó en situaciones en las cuales habría que haber tenido quizá boicots más duros y no los hubo. Y boicots que fueron muy duros y que quizás no valían tanto la pena. Es más, podríamos mencionar, antes de ir a los históricos, por ejemplo, Rusia en este momento no está participando del Mundial, no porque no haya clasificado, a ver, estaba en etapas de clasificación, sino porque la FIFA le prohibió participar por la invasión a Ucrania. Esto no pasó con otros países que tienen países invadidos, como Estados Unidos o como Israel. Digo, esa discusión de que porque estás en guerra no podés ir al Mundial, bueno, fue medio selectiva, ¿no? Porque la guerra pasó en Europa, de vuelta no es que estamos justificando la guerra, pero es evidente que para algunas cosas afecta y para otras no. Por ejemplo, pasó, quizá uno muy famoso, tiene que ver con algo que es un poco de fetiche para todos los que les gusta la historia y demás, que tiene que ver con el nazismo. Bien, en la época del nazismo, cuando ya Hitler estaba en el poder en Alemania y ya tenía poderes como medio dictatoriales, estamos hablando de 1936, se hicieron los Juegos Olímpicos en Berlín. ¿Bien? En la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. Estamos viendo algunas imágenes de lo que fue en ese momento, en 1936. Dicen que además estas fueron las primeras imágenes de televisión, las imágenes con más alcance del momento, como que son las primeras señales emitidas al espacio cuando todavía no había ni satélites. ¿Esa es la de Hitler sentado viendo los juegos? Exactamente, exactamente. Hitler sentado viendo los juegos, y ahí pasó un par de cosas. Primero, Hitler, o su encargado de propaganda, Goebbels, tuvo que anunciar públicamente que no se iba a discriminar a atletas judíos o negros, es decir, que se les iba a dejar participar. O sea, tuvo que aclarar eso, imagínate en qué contexto estábamos para que tuviera que aclarar que iban a poder participar. No se prohibieron los saludos, obviamente, nazis, ni mucho menos eso que estamos viendo. Pero sí hay que decir que Alemania, por ejemplo, sí prohibió que sus atletas judíos participaran de los eventos deportivos. La única atleta, solo una atleta judía pudo participar y la dejaron participar porque era alta, rubia, hegemónica y de ojos claros, entonces le permitió. Y hubo mucha polémica porque los países llamaron a boicotear las Olimpiadas estas. España, por ejemplo, llamó a decir no hay que ir a estos Juegos Olímpicos porque estamos avalando el régimen. 2 años antes, en 1934, fue que Italia ganó su primer mundial de fútbol bajo el régimen de Mussolini. Se jugó en Italia y Italia ganó, fue el primer europeo en ganar la Copa del Mundo y la ganó bajo el gobierno de Mussolini, con todo lo que eso implica en términos de propaganda, ¿no? Claro. Acá la cosa es que hay mucha propaganda ligada al deporte. Digo, ganar un evento deportivo te da una amplitud, una fama, un montón de cosas que también hace que vos puedas tapar o vender una imagen internacional, ¿no? Eso pasó en 1936 y fue, bueno, esto que decíamos, muy, muy afamado y hubo mucha crítica. Incluso hubo atletas negros que ganaron medallas de oro. Al final en 1936, al final me estaba hablando de que había países que estaban incitando a un boicot a estos juegos. Sí. ¿Y se pudo, hay algo que trascendió en ese sentido o no? Bueno, lo loco, podemos decir, es que no. Y tiene que ver con que, insisto, solo España, que estaba en una época republicana, no fue a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, fueron. Y es más, decían que tenía que ver con darle protagonismo a Berlín después de los años que había pasado de crisis, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, todos los años que había pasado de crisis, había que darle como de nuevo protagonismo, ¿no? Obviamente hoy con el diario del lunes decimos, están locos, ¿no? Ya en ese momento ya había campos de concentración, ya había todas las denuncias muy graves de, podemos decir hoy, de violación de derechos humanos. En ese momento el concepto no existía todavía, los derechos humanos son después de la Segunda Guerra Mundial, pero estos Juegos Olímpicos se llevaron a cabo, Alemania ganó en el medallero, le sirvió para lavar un poco su imagen internacional y
de hecho le permitió que ganar un poco de crédito, podemos decir, porque ya 2 años después, en 1938, ya había empezado a invadir países para lo que sería después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces podemos decir que ahí el boicot tampoco funcionó tanto. Pero sí hubo otras situaciones que fueron distintas y tiene que ver con el rol que cumple el deporte para la sociedad, ¿no? Tiene que ver con que uno a veces dice, bueno, el deporte puede ser una pantalla, pero también funciona como una especie de entretenimiento, en el buen sentido, ¿no? Digo, porque no por nada estamos todos esperando también que esto suceda y no necesariamente para que tape. Pero, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial pasó que la gran mayoría de una guerra que duró mucho tiempo, en Estados Unidos se dio un elemento que fue muy, muy llamativo. Porque allá uno de los deportes más famosos no es el fútbol, como acá, es el béisbol. Es el béisbol. ¿No? El béisbol allá es un deporte que nosotros no entendemos mucho, que viste que nos cuesta, pues la verdad es que... Acá tampoco está muy potente, no está muy... No crece mucho, no le ponen como mucha... Y eso que en Salta es como debe ser de las ciudades que más béisbol se juega del país, sí, no sé, digo, sí. Tiene hasta un estadio de béisbol. Softball, todo. Increíble, sí. Digamos. Pero bueno, en Estados Unidos es muy importante. Imagínate hay una situación de guerra, toda la liga profesional se desarma. Imagínate que todos los jugadores tengan que ir a la guerra, entonces no hay liga. Y en un momento de guerra, el gobierno dice, bueno, ¿por qué no hacemos una liga femenina? Dice, algo que en ese momento no existía. Dice, y logramos que la gente siga yendo a las canchas, siga viviendo el deporte con las mujeres, que las mujeres no están yendo a la guerra. Y esta imagen que está acá, que después trascendió en algunas películas, en una película con Tom Hanks, donde recrean esto, donde se formaron los equipos de béisbol femenino, y fueron muy importantes y de hecho ¿Esa es la historia del softball? ¿Así nació? No sé si así nació el softball, no. La verdad es que desconozco. Pero sí que acá jugaban al béisbol directamente, béisbol femenino, y se hizo toda la liga mayor de Estados Unidos, se jugó con mujeres. Lo malo, y podemos decir para la sociedad de la época... Que el nivel no fue bueno. La verdad es que no sé tanto sobre el nivel. Había obviamente cuestionamientos, digo, no son jugadores profesionales y empezaron a jugar de una. Es que esa liga que tuvo mucha relevancia durante la Guerra Mundial, terminó la Guerra Mundial y desapareció. Y desapareció. Sí, quedó en las márgenes, quedó como algo muy menor. Y la verdad es que podemos decir una pena, una oportunidad perdida para algo que se podría haber desarrollado con mucho más ímpetu. Digo, recién hoy de vuelta empiezan los movimientos para hacer que estas ligas funcionen. Digo, pensemos en el caso del fútbol femenino en Argentina, donde el fútbol masculino tiene 120 años, 130 años, que recién ahora el fútbol femenino es profesional y empieza a tener su relevancia. Pero aún así todavía no los dejan jugar en los estadios a las chicas. ¿Viste? Las dejan jugar en las canchas de entrenamiento nomás. Todavía, y si se dieron cuenta... ¿Cuánto faltará, no? Para ver un River Boca, por ejemplo, el de la Liga, ponerle final River Boca en una Bombonera. Sí, y con venta de entradas y todo, y que se venderían las entradas igual, e irían. Ahora hubo un par de partidos. Por ejemplo, hubo un River Boca a puertas cerradas en el Monumental, pero esto no se hizo negocio. O creo que hubo un partido de Boca donde sí se jugó el último partido de la Liga, pero así, todo muy a cuentagotas. Y a veces dicen no da el negocio, pero tampoco da el negocio si no abrís la puerta para que eso se dé, ¿no? Sí. Bueno, otro colectivo que tuvo muchos problemas, además del colectivo de las mujeres, para poder tener presencia en lo deportivo y que se respeten igualmente su lugar, es obviamente todo podemos llamar el grupo de los afroamericanos, y especialmente, digamos, de todos los que pertenecen a que tienen el color de piel negra, que les ha costado mucho poder cobrar la misma relevancia que tiene el resto de los deportistas, ¿no? De hecho, tenemos un caso muy notorio que fue en 1968, de vuelta en los Juegos Olímpicos. 1968 es un año para la lucha de la comunidad afro, especialmente en Estados Unidos, muy clave. ¿Por qué? Estados Unidos, que había sido partícipe importante de la guerra y había fomentado que se crearan los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, todavía en su país tenía un sistema de apartheid. ¿Qué quiere decir esto? De división. ¿No? Negro y blanco. Negros por un lado, negros por otro. Escuela para negros, escuela para blancos. Colectivos para negros, colectivos para blancos. ¿Eso lo aplicaron en los Juegos Olímpicos? Y eso estaba aplicado en todas las ramas. Bien, los Juegos Olímpicos, como intentaban romper esas barreras que pertenecían a cada país,
eso no estaba, pero en Estados Unidos estaba llevando una lucha muy fuerte en 1968. De hecho, hasta el 68 los negros no podían votar siquiera en Estados Unidos. Imagínate, digo que por un anecdótico color de piel vos no puedas votar en las elecciones. Hoy nos parece una locura, pero en ese momento existía. Y en 1968 se destacan dos grandes personajes o dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, Martin Luther King, ¿no? Con su famoso discurso I have a dream, ¿no? Tengo un sueño, y era uno de los que más movilizaba la lucha de manera masiva. Y por otro lado, otro grupo que era mucho más radical, un grupo que era, podemos decir, hasta con un poquito más de violencia, que era el grupo del Black Power, ¿ok? El poder negro. Este grupo tenía una seña que era con el puño izquierdo levantado, con la mano hacia arriba. Esa seña los identificaba como miembros como de gente que está de acuerdo con estas ideas. Y lo que obviamente buscaban era levantar como conseguir adhesiones para su causa, ¿no? En 1968 yo tengo una imagen. ¿Y era una mayoría? O sea, ¿cómo? Era como una... No, estaba el grupo de los Black Power. Sí. Black Power. ¿Eran muchos? O sea... Sí, en Estados Unidos cobraron mucha relevancia, y de hecho son los que hacen la presión más fuerte que les permite pasar a votar, ingresar al sistema, eliminar, poder ir a las escuelas junto con los blancos, terminar con el apartheid en Estados Unidos en 1968. ¿Y cuántos años de lucha fue eso? No, hasta el día de hoy. No, a ver, bueno, de lucha formal sí, fue, si nosotros pensamos, las mujeres en Estados Unidos empezaron a votar en 1920, ¿no? O podemos decir, desde que se terminó la esclavitud en 1860 en Estados Unidos, ¿no? 1862, 66, tiene la guerra civil, se termina la esclavitud. Hasta 1968, que se termina el apartheid, son 100 años de igualar derechos políticos, ¿no? Es una locura, ¿no? Insisto, las mujeres habían logrado en 1920 ya poder votar, de hecho, 27 años antes de lo que se logró acá en Argentina, y así todo todavía los negros no podían en Estados Unidos. Mirá esta imagen, causó un revuelo en esa época muy fuerte, porque estos atletas, cuando ganaron medallas, empezaron a festejar de esta manera, como diciendo, yo no festejo, podemos decir formalmente, acá yo no quiero aplausos, sino que simplemente levantar mi brazo en reclamo y apoyo de la lucha que estamos teniendo. Como que esto no tape. Si bien esos atletas de dónde eran? Eran de Estados Unidos. Eran estadounidenses, ¿sí? Y llamaban a todos los atletas negros a hacer esto mismo. De hecho, hubo una especie de vuelta en los últimos años de este tipo de boicot. ¿Viste? Cuando fue lo del Black Lives Matter, Claro, que empezó porque maltrataron a un negro. Sí, ¿no? La policía. Este negro se llamaba George Floyd, se llamaba, que la policía lo mató, él no pudo respirar. Toda esa secuencia se todo filmó ese por video, celular, claro, sí. del no puedo respirar. Bueno, por ejemplo, pasó en muchos deportes. Por ejemplo, en la NBA la más famosa fue la de LeBron James, ¿no? Que es la figura máxima de la NBA, que es uno de los mejores jugadores de la historia, con la remera de no puedo respirar, como en una especie de reclamo. Y de hecho, muchos, cuando suena el himno de Estados Unidos en los eventos deportivos, que allá son muy fanáticos, y lo pasan en todos los eventos importantes, no solo cuando juega la selección, sino cuando juegan entre los clubes también, muchos negros se arrodillan. En vez de quedar separados como señal de respeto, estos se arrodillan, y muchos mirando para abajo, como haciendo una señal de protesta, como diciendo, Estados Unidos no es yo soy víctima para todos, claro, es una de Estados Unidos que es para algunos, ¿no? Entonces hacen este reclamo del himno, estar como arrodillados, y hacen un reclamo. Son cosas que a nosotros quizás desde acá, o de nuestra óptica, a veces nos quedan como medias lejanas, ¿no? No porque acá no haya esas discriminaciones, porque en cierta forma las hay, pero allá es muy fuerte el tema de lo étnico, lo racial. Nosotros lo vemos en las películas, ¿no? Esto de si uno es latino, que si uno es asiático, italiano. Está toda esa cosa que los estadounidenses tienen que hace que también sea muy complicado, la integración social, que a veces incluso las mismas luchas, ¿no? Entre latinos y afros es como que tienen los mismos problemas, pero a veces no se unifican. No se unifican, luchas. Y eso pasaba, ¿no? Aparecieron muchos videos de gente que apoyaba, quizás iba con un cartel a las protestas del Black Lives Matter, sí. Y era como que no
te vas de acá porque vos no entendés, vos no sos negro, vos no entendés lo que realmente nos pasa. Exacto, de hecho hay mucha discusión con un término que sale de ahí, que es el famoso apropiación cultural, que en las redes figura un montón. No, eso es apropiación cultural, no, te estás apropiando de los rasgos de otra cultura. Hay mucha discusión. Imagínate que eso se llegara a aplicar, por ejemplo, en las marchas LGBT. ¿Entendés? Claro, que yo no puedo ir porque vos no sos... porque vos sos hetero, claro. no venís. Sería una locura. Bueno, hay que ver, como no hay nada exterior que uno pueda dar para acreditar, no, esa discusión no se da. Pero bueno, esta fragmentación a veces hace que la lucha también pierda fuerza, ¿no? Sí. Que sea muy difícil. Y tenemos un boicot más que me parece que es importante traerlo a colación porque es el que más nos llega a nosotros, que fue el boicot al Mundial del 78, ¿no? Cuando en Argentina se jugó el Mundial en 1978. ¿En dónde se jugó? Acá, cuando fue el Mundial acá en Argentina. En Argentina. El Mundial en Argentina, que es el primero que gana Argentina. El Mundial, si vemos la fecha, 1978, se dio justo en el medio de lo que fue el último golpe cívico-militar argentino, ¿no? El golpe duró desde el 76 hasta el 83. ¿Quién era el presidente Facri? En ese momento estaba Videla. Bien. Después Videla va a dejar de ser el presidente del golpe. El golpe va a seguir sin él. Pero en ese momento era Videla. De hecho, Videla, hay imágenes de Videla en el estadio, imágenes. Él era el presidente de Argentina, ¿no? Entonces Videla era la figura. De hecho, muchos dicen, el Monumental, ¿no? El estadio de River, está a un par de, no tengo el número exacto, pero a un par de miles de metros de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es donde más personas fueron torturadas. Bien. Y en esos años, de hecho, cuando venía la organización del Mundial, a las personas que estaban ahí las trasladaron a otros lugares. Por ejemplo, a unas islas que tiene el ejército en Tigre, donde los podía tener aislados y cuando pasaban los veedores internacionales no tengan que ver esas situaciones que no ayudaban a la imagen de Argentina a nivel internacional. Y de hecho... Pero eso se podía ver. Por ejemplo, la gente pasaba por ahí. No, eso estaba todo adentro, digamos, ¿no? Estaba en... Y no hay capturas, por ejemplo, del traslado de las... Bueno, eso es lo que hace que es una época donde es muy difícil de tener imágenes, ¿no? Y claro. No solo eso, digo, yo a veces hay algo que es increíble de lo que nosotros tenemos hoy como potencia también, como esto que les contábamos de George Floyd, de que uno... como ciudadano común puede subir una imagen a las redes sociales y esa imagen se puede viralizar antes de que la den de baja, ¿no? En este caso lo de George Floyd fue así, una persona pasó y filmó y se subió y de esa forma se puede hacer la denuncia a los policías. En este momento para que una imagen sea publicada tiene que pasar por muchos filtros. Sí. Yo tengo una imagen, ¿qué hago con esa imagen? La tengo que llevar a un medio, ese medio tiene que estar de acuerdo con publicar esa imagen, si esa imagen se publica... que ese medio después no tenga la repercusión del Estado, que lo persiga, que lo censure, que le cierre. Entonces en esos años la censura era muy, muy fuerte y se podía hacer. Es decir, el gobierno tenía herramientas para censurar muy fuerte. Por eso, si nosotros vemos esta imagen que estamos poniendo acá, hay algo que no es menor. La imagen está escrita en francés, ¿sí? Porque el mayor boicot, justamente por el boicot que había en los medios, que vos decías, el mayor boicot se dio en los países de Europa, ¿no? De hecho, Holanda no mandó a sus mejores jugadores porque hicieron boicot al Mundial de Argentina. Y como vemos acá, esta es una imagen que era el logo, eso que está en negro y que se ve en la pelota, era el logo del Mundial. En esta cosa de, hoy lo llamaríamos un meme, humor gráfico, que es algo que siempre existió. Sí, pero... con ironía le ponen el enrejado de púa al Mundial como diciendo, estamos en una situación... que no es para celebrar, ¿no? Entonces la comunidad internacional también llamó a boicotear acá, en Argentina, un mundial porque creía que acá, bueno, tenía la certeza de que acá se estaban violando los derechos humanos. De hecho, sirvió mucho, entre comillas, por un lado, al Estado le sirvió por la parte de la propaganda, ¿no? Eso tiene su parte, digo, justo Argentina ganó el mundial también, lo cual sumó a que podía generar un estado como de euforia en la población. Que se olviden un poco de lo que estaba pasando. Sí. Pero también sirvió para que había tantos medios extranjeros en el país, porque hay un mundial, viene mucha gente. Eso no podían evitarlo desde la dictadura. Y sirvió, por ejemplo, para que las madres de Plaza de Mayo puedan contar lo que estaba pasando.
puedan así denunciar. Era antes el boca a boca, digamos. Claro, más puedan allá contar en los medios extranjeros, acá está pasando esto, ustedes no lo están viendo, y entonces, en ese sentido, podemos decir que tuvo esa parte en la cual sirvió para hacer una presión internacional, ¿no? De lo que los medios mostraban, ¿no? Qué locura, me quedé así, porque estábamos hablando, ¿no? Hoy en día de lo que está pasando en Qatar, pero nuestro mundial también fue boicoteado en ese momento y la imagen como que te pone un poco la piel de gallina. Se me viene a la cabeza la canción de, creo que de Charly García. Yo quiero así con vida. Sí, fue en esa época. Claro. Él y como todos de esa época. Exiliado. Artistas. Él tenía que estar afuera del país, digamos, ¿no? Porque él, León Gieco, Mercedes Sosa y demás, exiliados justamente por hacer estas denuncias, ¿no? Así que, ya como para ir cerrando, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Ver un poco los boicots, ver que todos tienen contenido histórico, político. Bueno, hay un boicot más que no lo mencioné, pero por ejemplo, en Rusia, en 1980, Rusia estaba invadiendo a Afganistán, ¿no? La Unión Soviética en ese momento estaba invadiendo Afganistán y Estados Unidos boicoteó y no fue a los Juegos Olímpicos de Moscú, que se hicieron en 1980. Todo Estados Unidos, que es la delegación siempre más importante del mundo, no fue a esos Juegos Olímpicos y de hecho muchos países se plegaron. De hecho Argentina también se plegó, se plegaron muchísimos países a ese boicot. Y bueno, muestra un poco esto, ¿no? Que a veces los boicots son un poco selectivos, que a veces no digo se mezcla, porque no podemos pensar que el fútbol, que el deporte no tiene nada que ver con la política, ¿no? Porque desde ya cuando hay que organizar un mundial, todos se encolumnan detrás de eso, incluso los presidentes lo muestran como una victoria, como que se organice ahí, es parte del rédito de ellos, y demás, pero que a veces se es un poco selectivo cuando esto pasa. Si pasa en un país de Occidente, como Estados Unidos, Alemania o España, posiblemente el próximo sea en España. Bueno, el próximo mundial es en Estados Unidos, México, Canadá. Y no creo que porque Estados Unidos tenga tropas en Irak o tenga tropas o esté invadiendo otros países, se le vaya a hacer un boicot. O porque tenga la cárcel de Guantánamo, donde ya tiene denuncia de violación de derechos humanos, también se lo boicotee. No creo que eso pase. Pero sí es interesante por lo menos poner las alertas o por lo menos desnaturalizar un poco ahí por dónde pueden ir estos conflictos. Tremendo bloque. La verdad que es la primera vez que creo que hacemos un bloque juntos, ¿no? Sí, Fati, tenés que participar más, porque la verdad que está bueno. Está bueno. Yo le cuento a la gente que yo soy pésima en historia, entonces es como que digo, ¿para qué? Viste que vos decís, estás en la charla con amigos y te están hablando de algo y a veces hay uno que no estaba en esa juntada que estás hablando con el amigo y está como, sí, ajá. Sí, entonces yo digo, así voy a estar, digamos, en las columnas de historia. Pésima era. Me sacaba 3 todo el tiempo. La profe no me quería probar. Bueno, a veces puede pasar por ese lado, pero hay que olvidarse de la historia del colegio y ver que la historia sirve para entender problemas actuales, digamos. Y que entonces uno tiene dudas en la actualidad, digo, todos los comentarios que hiciste y que hicimos tienen que ver con problemas de la actualidad, así que está bueno que nos metamos. Así que la próxima los tres. Si Luchi vuelve un día de Brasil. Sí, yo que no vuelvo igual, ¿no? Ya está, seguimos nosotros. Seguimos nosotros, sí. La verdad que muy interesante, tremenda clase para mí, para toda la gente que está del otro lado, para replantear todo esto entonces, ¿no? Decir, bueno, Qatar sí tiene una cuestión bastante compleja con el tema de los derechos humanos, pero hay que ver un poco el historial, ¿no? Uh-huh. Argentina tampoco no está tan alejado en ese sentido con respecto a el boicot en estos eventos no tan importantes. Así que muchas gracias, Nico, por esta clase / columna. Por favor, nos seguimos viendo. Bien, nos vemos entonces con el jueves que viene, ¿no? Bien, este especial mundial, porque ya el domingo arranca y tenemos que estar informados, tenemos que estar ya empezando a pintar todo celeste y blanco, ya hay que hacer acá está, el logo también celeste y blanco de Luciano Comunica, atrás bandera, todo, ya venimos con la casaca bien celeste y blanco todo. Nos vamos a una pausa, acordate de seguir mandando tu mensaje, 388671-562. ¿Qué vas a hacer este fin de largo? ¿Vas a hacer un viajecito? ¿Te vas a juntar con tu familia? ¿Vas a aprovechar para descansar, para ver la apertura del mundial el domingo al mediodía? Contanos y te puedes llevar una cena en la panadería del Chuñal. Ya volvemos enseguida al tercer bloque de Luciana Comunica. Estoy borracho desde hace